Ahora sí, estamos en la clase del electivo de filosofía política con los terceros medios, día 15 de junio. Vamos a empezar con lo que empezamos siempre, es preguntarles más o menos cómo han estado la última semana, el cierre del semestre y todo eso. ¿Cómo ha estado en general? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo han estado en general? ¿Más desocupados o no tanto con el cierre del semestre? Hola, ¿qué tal? Francisca ahí. ¿Han estado más desocupados, menos estresados o igual? ¿Alguien por ahí que me cuente? ¿Se escucha, no? Menos estresada, dice Francisco. Perfecto. En general, esa sensación de fin de semestre, o no tanto, un poco menos también, dice Aline. Perfecto. Es más o menos la sensación general, o no, que están como menos estresados. Ya queda poco para las vacaciones de invierno también. ¿Quieren mucho salir de vacaciones? Sí, dice Isidora. Perfecto. Y también dice Lucas. ¿Saben cuándo salen? ¿O todavía no? Vamos acá con los comentarios del chat. Cambió un poco el diseño. 7 de julio. Ah, todavía les queda un poco, pero es más o menos lo mínimo, ¿no? Perfecto. Vamos acá, siguiendo gente. Cambió un poco el diseño del Meet. Ahora es diferente, así que ando como medio extraviado por este asunto. Bueno, si no hay más comentarios con respecto a cómo están, vamos con cuestiones un poco más formales. Hoy, en la tarde, en la prueba del electivo, la prueba recuperativa, para los que deben alguna nota, que fueron invitados, digamos, los pendientes. Así que hoy tenía pensado yo hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos en el semestre, pero no sé si alcanzaremos. Y no sé también ustedes si están dispuestos a un resumen, volver a repetir a Hobbes, por ejemplo. ¿Qué opinan de eso? ¿Debería yo hacer un resumen o deberíamos seguir con cosas nuevas? Si alguien me puede opinar. Han estado como callados últimamente. ¿Hacemos un resumen de Hobbes o seguimos con cosas más o menos nuevas? Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de cosas que vimos, pero igual me interesa escuchar su opinión, porque son los que van a estar acá. Que voy a estar hablando yo solo, digamos, mejor no. Creo que está bien, dice Manríquez también. Bueno, pero participen también, ¿ya? Si no, se me cansa mucho la garganta y me aburro también hablando solo. Entonces, les voy a mostrar acá unas cosas, ¿ya? Que es más o menos con los que íbamos a empezar hoy. Íbamos a empezar con Marx, ¿no? Con algunas críticas al liberalismo. Y vamos a empezar ya a ver conceptos de Marx a partir de dos textos, ¿ya? Si es que nos queda un poco de espacio, empezamos con algo de eso, ¿ya? Pero igual les quería decir esto que íbamos a empezar con Marx después de John Locke, ¿no? Porque acá están las críticas al liberalismo, digamos, y empieza también otro tipo de conceptos, ¿no? Y cuando estudiemos Marx, seguramente desde la próxima clase, un poco más a fondo, vamos a pasar por el capítulo uno del Capital de Marx, que es un libro bien denso, de 1867, este que tengo acá. También lo tengo, ya, también lo subí a mi página de Mega. Entonces, cuando empecemos nosotros a estudiar a Marx, vamos a empezar a leer el libro primero, que es una parte bien económica del libro. Se llama El proceso de producción del capital, el libro primero, sección primera, mercancía y dinero,
Capítulo uno, la mercancía. O sea, cuando empecemos a estudiar a Marx, vamos a estudiar este capítulo sobre la mercancía. ¿Sí? Y también tengo este otro libro acá, que es uno de esos libros de colección que vendían en el diario, que encontré bueno también. Es como muy resumen, hecho como para la escuela, ¿sí? En donde aparece acá Marx, el capítulo primero del Capital, más o menos resumido, ¿no? Esto también usaríamos como lectura, que son también pocas páginas. Van a ver uno, dos, tres, cuatro, son solamente 4 páginas, más cinco, más cinco, una pequeña introducción. Son de estos típicos libros que se veían hace algún tiempo en los kioscos. Encontré bueno el de Marx, ¿no? Y empezaríamos a estudiar Marx. Y después de hacer este pequeño resumen, les voy a mandar los enlaces también para que ustedes tengan los libros. Ahora acá se van a encontrar quizás con la sorpresa de que el Capital de Marx no es como el segundo tratado de Locke, ni es como el Leviatán de Hobbes. Es un libro extremadamente denso. Hay conceptos, digamos, a cada momento que hay que ir desenmarañando, ¿ya? Entonces empezaríamos con esto, después de Locke, ¿no? Ya le tocó el liberalismo, ahora vamos a pasar quizás a hablar un poco del comunismo, ¿sí? Con algunos conceptos fundamentales. Entonces vamos a empezar en vistas de que estamos a final del semestre y que ya no nos quedan evaluaciones. Vamos a empezar con el resumen de lo que vimos en el semestre y sobre todo porque hoy en la tarde es la prueba recuperativa y hay compañeros que tienen que dar esa prueba recuperativa. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de Hobbes y de Locke, ¿sí? Que son conceptos también y son autores que ya hemos, yo creo, repetido más o menos también hasta el cansancio, ¿no? No sé qué opinión tengan de eso. ¿Están así como muy aburridos de Hobbes y de Locke? O todavía no tanto? Como que aguanta un poco más. ¿Quién por ahí? ¿Aburre ya Hobbes y Locke o no tanto? Aguanta un poco más, dice Aline. Por ahora no, dice Javier. Ya, claro. Al parecer el aburrido soy yo, más que ustedes. Yo ya estoy como medio cansado ya de hablar de Hobbes y de Locke. Personalmente, no sé si sientan lo mismo los demás. Ahí Aline me dice que todavía aguanta un poco. Y Alonso me dice que no. Yo sí, digamos, estoy más o menos aburrido ya de hablar de Hobbes y de Locke. No sé si alguien más comparte mi dolor o no. Yo, yo también creo que como que lo estudiamos suficiente ya. Y como que agotó su ciclo, digamos. Ya como que no, me causa cierto rechazo. Generalmente hay hartos cantantes, ¿no? Que dicen que les carga como cantar su canción más conocida. Me imagino que se debe sentir así. ¿Alguien más ya como que le aburre Hobbes y Locke? Igual empezamos con esto inmediatamente a mediados de marzo, me acuerdo. Y fíjense que el PowerPoint llegó a las 105 páginas de PowerPoint. Y se supone que nosotros no tenemos obligación de hacer PowerPoint, como la instrucción que tenemos, porque toma tiempo, etcétera, etcétera. Pero llegué a las 105 páginas. Entonces vamos con un resumen bien resumido. Y quizás en la última media hora empezamos con algo de Marx, ¿ya? Entonces vamos desde el principio, desde lo que era la filosofía política. Y yo les pregunto, ahora que ya pasaron, no sé, un par de meses desde que empezamos nosotros, eh, ¿qué cosa entienden ustedes por filosofía política? Porque les recuerdo que este electivo, para ustedes fue un electivo más o menos obligatorio, ¿no? A mí me pidieron, ¿no? que hiciera el electivo, porque al profe de historia no le daban la hora para hacer el suyo. Y ustedes simplemente se tuvieron como que someter a eso, tuvieron que someter acá a estar en el electivo de filosofía política. O sea, fue un electivo obligatorio, ¿ya? Aunque suene contradictorio, ustedes están obligados acá a estar en el electivo. Con relación a la filosofía política, ¿ustedes más o menos qué entienden por filosofía política? ¿Es más o menos lo que esperaban ustedes, o no tanto? Cuando les dijeron que iban a tener una electiva de filosofía política, ¿se esperaban estudiar estas cosas o no mucho?
¿Alguien por ahí? Constanza, que me aparece acá al principio. La verdad, sí, yo Ujú. creo que sí me imaginé algo parecido o básicamente esto. Así que no creo que, ¿cómo podría decirlo? No creo que haya sido tal como se llama esto, una pérdida de tiempo. Así Ah, que perfecto. Mm, bien. O sea, igual está dentro de tus intereses, digo. sí, sí, Perfecto. Vamos entonces acá a resumir algunas cosas. La filosofía política era esta área o rama de la filosofía que se pregunta por cuestiones relacionadas con relaciones de los individuos y la sociedad. Acá nosotros hemos hablado de todas estas cosas. Hemos hablado del Estado, hemos hablado del poder, hemos hablado de las relaciones entre los individuos, para un autor o otro, digamos. Lo hicimos con Hobbes, lo hicimos con Locke y lo vamos a hacer también, apenas alcancemos con Marx también, ¿no? Y acá cuando empezamos nosotros con Hobbes, vamos a hacer el primer resumen de estos conceptos, ¿no? Acá teníamos nosotros entonces más o menos el contexto de una guerra civil. A Hobbes le tocó la mala suerte de vivir durante una guerra civil, entonces al tipo le cargaba la guerra, tuvo que andar arrancando de país en país, digamos, gran parte de su vida, también tuvo que exiliarse en Francia, entonces el tipo era un hombre que odiaba la guerra, ¿sí? Y él pensaba que la causa de la guerra era la división de poderes, digamos, que hubiera muchas fuerzas contrapuestas, ¿sí? Por eso, si nosotros vemos el sistema teórico de Hobbes, el tipo va a proponer que todo el poder esté concentrado en manos del soberano, ¿no? ¿Por qué? Porque para él la guerra era lo más terrible, y para él la guerra se solucionaba con un poder absolutamente poderoso, ¿no? E irresistible, que pusiera todo en su lugar, ¿no? Entonces, en términos más o menos psicológicos, la gente suele decir que lo que le llevó a Hobbes a pensar la necesidad de un soberano muy poderoso y de defender la idea de un soberano absoluto o de un Estado absoluto, era su odio hacia la guerra, ¿no? Porque al tipo, de nuevo, le tocó vivir una guerra civil, ¿no? Imagínense ustedes que viven en un país donde hay dos bandos, tres bandos peleando, digamos, y hay muertes, digamos, y hay guerras todo el tiempo, ¿sí? Ese estado, va a decir Hobbes, que en un estado así en donde hay guerra, nada bueno puede surgir, que la gente se va a empezar a embrutecer, porque no va a haber tiempo para el estudio ni para el arte. Imagínense ustedes estar en un país en guerra, en una guerra civil, no hay mucho tiempo para el estudio, no hay mucho tiempo para el arte tampoco, que van a estar explotando cosas todo el rato. Va a ser un país embrutecido. La guerra embrutece. Nada bueno puede salir de la guerra para Hobbes. Entonces, ese odio contra la guerra se cree que va a hacer que Hobbes en el futuro, o más bien en el pasado, porque ya se murió, desarrolle esta teoría en donde es necesario un poder que los aterrorice a todos. Es decir, un soberano que concentre todo el poder. En vez de que hayan varios grupos con poder, porque eso pensaba Hobbes que iba a producir guerra, va a haber solamente un solo poder, ¿no? Un solo poder que los ponga todos en su lugar, ¿no? Teníamos también que está en contra de la idea esta del derecho divino de los reyes, que ya más o menos explicamos lo que era. Básicamente esta creencia de que el poder de los reyes era de origen divino, ¿no? Esta es una justificación, ¿sí? Una justificación teológica del poder político. Ya vamos a ver que Hobbes o Locke, como vimos, ¿no? El poder se funda de otra manera. Lo que le da legitimidad al poder no es Dios desde el cielo, sino que más bien son los individuos desde la misma tierra, digamos. O sea, el poder político no surge desde arriba hacia abajo, sino que más bien surge desde abajo hacia arriba. Otra idea con la que peleaba Hobbes, el hombre es un animal político o social por naturaleza, que es la idea clásica de Aristóteles, ¿no? No sé si han escuchado ustedes alguna vez esta idea, que el hombre es un animal social por naturaleza. ¿Lo han escuchado alguna vez en su vida, esa idea? Me acuerdo de cuando estudiaba en la escuela, la repetían mucho esta idea de los profesores de historia, ¿no? Que el hombre es un animal político por naturaleza, digamos. La idea es griega, y en particular es de Aristóteles. Aristóteles defiende la idea
o defendía la idea de que el hombre, o sea, el humano, ¿no? Es un animal político o social por naturaleza. O sea, nosotros hacemos, digamos, hacemos ciudades y hacemos sociedades y nos relacionamos unos con otros de alguna manera, de manera natural, ¿sí? O sea, tendemos hacia la vida política. Para Hobbes es al contrario. Como ya vimos nosotros en estado de naturaleza de Hobbes, toda la gente se quiere matar, ¿no? O sea, Hobbes va a escribir en contra de esta idea de que el hombre es un animal político social por naturaleza. Para Hobbes, el humano va a ser, como dice la frase, un lobo para el hombre. Homo homini lupus, dice Hobbes en latín. El hombre es un lobo para el hombre. O sea, el hombre es un peligro para el mismo hombre. Entonces, más que un animal político social, por naturaleza, para Hobbes, el hombre va a ser un animal apolítico y asocial por naturaleza. Y el Estado no va a ser un ente natural, como una colmena para la abeja, sino que más bien el Estado va a ser un invento. El Estado, el Leviatán, va a ser un artificio. El Estado o la sociedad va a ser un ente artificial y no natural. Para los griegos, por ejemplo, la polis griega era una cosa natural, digamos, a la que el hombre llegaba naturalmente. Para Hobbes, el Estado y la sociedad va a ser un ente artificial. Para Hobbes, el Estado o la sociedad civil va a ser nada más que un invento, va a ser un artificio, ¿sí? Que surge de la razón, nada más que eso. ¿Qué tenemos esta frase, no? Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Hay una pintura de Hobbes, ¿no? Muy conocido Hobbes. Vamos entonces acá con algunos conceptos básicos de Hobbes. Ya hemos revisado más o menos hasta el cansancio. Estado de naturaleza, estado de guerra, causas del conflicto en estado de naturaleza, relación entre el estado de naturaleza y el estado de guerra y convencionalismo moral. Nuevamente me salté el objetivo, pero no lo tengo escrito, es nada más que reforzar algunos contenidos. ¿Ya? El objetivo de hoy, nada más que reforzar algunos contenidos. ¿Sí? Vamos entonces con estos conceptos. Yo les preguntaba al principio, recuerdo que fue con lo primero que empezamos, ¿cómo sería la vida en un estado donde no hubiera ni sociedad civil, ni instituciones, ni leyes, ni gobierno? Y ustedes me decían en la primera clase que pensaban que iba a ser un desastre, no que iba a ser pura guerra, digamos. ¿Siguen pensando lo mismo? En un estado donde no existan leyes, donde no existan castigos, donde no existan policías. ¿Cómo piensan ahora ustedes que sería entre comillas, sociedad? ¿Cómo sería la vida en un estado de naturaleza donde no existe soberano, ni instituciones, ni leyes, ni castigos? ¿Siguen pensando que sería un desastre, que sería pura guerra? ¿O sería un poco más buena onda como pensaba Locke? Eh, Aline, si está por ahí Aline, o Isidora, ¿cómo sería la vida si no hubieran castigos ni leyes? ¿Seguiría siendo más horrible que la actual o no? Isidora me parece acá al principio. Yo pienso que no sería totalmente de guerra, ¿Ya? ya que habría un mutuo respeto, Ujú. ya que como dice Hobbes, el ¿Ya? hombre, su mayor temor es el mismo hombre, y ¿Ya? según Locke, como tenemos la igual de capacidades Ujú. y facultades, ¿Ya? Sigue sería nomás, fácil, sigue. ah, sería fácil que otra persona matase a otra. ¿Ya? Entonces, si ellos no quieren eso, que haya un mutuo respeto. Ujú. Ya, perfecto. O sea, ¿usted no le cree ya a Hobbes, digamos, de que todo sería un desastre, sino que más bien el estado de naturaleza sería como un poco más buena onda, digamos, como en el caso de Locke? Algo así, ¿entendí de Isidora? Si no, me Sí, dice. Sí, sí. perfecto. Gracias, Isidora. Vamos entonces acá con el argumento de Hobbes, a ver si nos convence de nuevo, ¿no? Para Hobbes, el estado de naturaleza sería un estado de guerra de todos contra todos. Pero eso el tipo no lo dice simplemente por decirlo porque se le ocurriera, digamos, en un momento, sino que va a entregar algunas razones, ¿no? De partida la igualdad. Ustedes se fijan, Hobbes parte más o menos de los mismos conceptos de Locke, ¿sí? O sea, el tipo también parte
de que todos los hombres son iguales en cuanto a intelecto y fuerza física. O sea, de manera, por así decirlo, material o de manera biológica, o al ser todos de la misma especie, nosotros igual somos todos iguales para Hobbes, ¿sí? Somos iguales en cuanto a intelecto y fuerza física, ¿sí? Somos también iguales en cuanto a necesidades. Todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos agua, todos necesitamos alimento, todos tenemos los mismos deseos, digamos, de comer, de protegernos, deseos sexuales, qué sé yo. Todos tenemos los mismos deseos, entonces todos queremos lo mismo también. Entonces acá se produce mucha competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos lo mismo y todos necesitamos lo mismo. Pero los bienes del mundo también son más o menos escasos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la carne no crece sola en los árboles, digamos. Las manzanas crecen en los árboles, pero hay pocas. Están tocando el timbre. Ahí sí. Entonces Hobbes también parte del mismo principio del cual parte John Locke, que es de la igualdad de todos los hombres, ¿no? Pero las consecuencias de la igualdad para Hobbes van a ser diferentes de las de Locke, ¿sí? De la igualdad de los hombres se sigue que cada uno espera obtener lo mismo que los demás, ¿no? Entonces inmediatamente tenemos competencia, ¿no? Acá teníamos algunas citas, ¿no? Acá vamos, de esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, o sea, si no hay lo suficiente para ambos, se vuelven enemigos. Y el camino que conduce al fin, y en el camino que conduce al fin, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro, ¿sí? De aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas para desposeerle y privarle. De esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo como la anticipación. O sea, Hobbes nos plantea un escenario en donde todos queremos más o menos las mismas cosas, pero no hay suficiente para todos, entonces nosotros vamos a competir, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo cosas que tú no tienes, o que ustedes no tienen, yo voy a estar en mi casa con miedo de que vengan a quitármelas, ¿no? Porque recordemos que en el estado de naturaleza de Hobbes no hay ninguna ley, hay derecho a todo. Entonces cualquiera podría venir y matarme y robarme mis cosas, digamos. Entonces acá dice Hobbes que ningún procedimiento es tan razonable, o sea, nada es más racional para un hombre, supongamos que soy yo, que anticiparme, ¿sí? O sea, antes de que vengan a robarme las cosas, yo voy y los mato a todos mejor, así me protejo, ¿no? Ese es más o menos el argumento de Hobbes. El estado de naturaleza, nosotros somos iguales, queremos las mismas cosas, no hay lo suficiente, por tanto hay competencia, los otros pueden venir a robarme o matarme, o cosas peores, digamos. Por tanto, lo más racional es que yo me anticipe, ¿sí? O sea, mejor que yo les cause daño primero, digamos. O mejor que yo haga alguna alianza con otra gente y vamos y los matamos a todos ustedes mejor. Y me mantengo con vida, ¿no? Entonces ya vemos cómo se empieza a perfilar el estado de naturaleza de Hobbes a partir de la igualdad, ¿no? Que hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. La primera, la competencia, por las razones que ya hemos mencionado. La segunda, la desconfianza, también por las razones que hemos mencionado. Y la tercera es la gloria. Es decir, que cualquier cosa, digamos, podría ocasionar una pelea. Alguien me miró feo, me ofendo, lo mato, digamos, ¿sí? También ha pasado muchas veces en la tele, ¿no? Últimamente con el estrés de la pandemia y todo eso, la gente anda más irascible, uno anda más irascible, digamos, más enojón. Entonces cualquier cosa puede terminar en una muerte, digamos, o en una confrontación. Vamos a ver acá lo que dice Hobbes. La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio, ¿no? La competencia para lograr bienes, por ejemplo. La segunda para lograr seguridad, sí, la desconfianza, es decir, si yo me siento desconfiado, si yo creo que ustedes me van a venir a atacar para robarme todo, mejor voy y los mato yo primero, ¿no? Es para lograr seguridad. Y la tercera para ganar reputación, ¿sí? Vamos acá entonces. La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de otro hombre,
¿no? La causa de la competencia. Estas serían cosas que al parecer Hobbes consideraba que todos queremos. Personas, mujeres, niños y ganados. Serían como cosas valiosas de la época, digamos, ¿sí? La segunda para defenderlos. La tercera recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo directo en su descendencia. O sea, cualquier estupidez puede ser causa de conflicto, ¿no? Acá teníamos entonces el resumen de los conceptos, el estado de naturaleza donde no existen instituciones, ni ley, ni castigo, no existe gobierno ni soberano, y el estado de naturaleza en Hobbes degenera inmediatamente en un estado de guerra, ¿sí? Un estado que surge de la misma naturaleza humana, ¿no? Por las causas que nosotros ya vimos, surge de la igualdad misma. Para Hobbes, el estado de naturaleza prontamente se convierte en estado de guerra. ¿Cuáles son las causas? Igualdad en fuerza de inteligencia, igualdad en lo que cada uno espera obtener lo mismo que los demás. Y de uno y dos, Hobbes piensa, ¿no?, que se van a seguir las siguientes causas de conflicto, que son la competencia, por comida, casa, mujeres, esclavos, etcétera, la desconfianza, ¿sí? Al saber que los demás quieren lo mismo que yo, tienen la misma fuerza e inteligencia que yo, lo más racional, diría Hobbes, es que yo me anticipe para mi seguridad. Es decir, que yo vaya y los mate primero. Y la gloria, cualquier cosa puede terminar en un conflicto. Ahí teníamos entonces los conceptos de estado de naturaleza, estado de guerra y las causas de la guerra en el estado de naturaleza, ¿sí? Para Hobbes, lo importante acá es que el estado de naturaleza va a degenerar o se va a convertir inmediatamente en un estado de guerra a partir de esta tesis, ¿no?, de que la igualdad va a producir estas causas de discordia. Eso se conoce como la tesis de Hobbes. Un estado de naturaleza inmediatamente se va a convertir en un estado de guerra. Se conoce en la literatura como la tesis de Hobbes. Algunos creen la tesis de Hobbes, otros no tanto, como John Locke, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucho debate al respecto. Incluso hay unos análisis de Hobbes a partir de teoría de juego. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos acá con la desconfianza y la guerra. ¿Qué es lo que entiende Hobbes por guerra? Hobbes no va a entender que la guerra es ir y pegarle un palo al otro, digamos. O sea, el tipo no va a entender la guerra como solamente el enfrentamiento físico, de ir a pelear físicamente, sino que la guerra también va a considerarla él como ánimo de guerra. Es decir, cuando hay intenciones de pelear, también hay un estado de guerra. Entonces dice acá, porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Por ello, la noción de tiempo debe ser tenida en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra como respecto a la naturaleza del clima. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos que va como a llover, que tiene como pinta de lluvia, decimos nosotros tomamos los resguardos. Por ejemplo, entramos en la ropa del patio para que no se moje, digamos. O salimos de la casa con un paraguas, aunque no esté lloviendo, ¿sí? En el caso de Hobbes con la guerra pasa lo mismo. No es necesario que la gente esté físicamente peleando, sino más bien lo único necesario es que hayan como los ánimos de pelear. Así como eh, cuando hay nubes, digamos, uno sabe que más o menos va a llover y uno se prepara para la lluvia. Cuando uno sabe que hay ánimos de guerra, uno también se prepara para la guerra. Entonces la guerra en Hobbes no consiste solamente en batallar, ¿no?, sino que también consiste en la predisposición de la gente a batallar, ¿no? Es decir, cuando sabemos que puede haber guerra, también estamos asustados, digamos. Y también nos vamos a proteger mediante la anticipación. También es probable que nos defendamos primero, ¿no? Vamos acá, ¿no? Tenemos entonces que en el estado de naturaleza de Hobbes tenemos una guerra de todos contra todos, ¿no? Dice acá Hobbes que las nociones de derecho, ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia, dice. Es natural también que en dicha condición no exista propiedad ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío. Solo pertenece a cada uno lo que puede tomar y solo en tanto que pueda conservarlo. De nuevo acá, donde no hay ley, no hay justicia, ¿sí? Las nociones de derecho, ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Por derecho se refiere a ley escrita, digamos. Ya sabemos que en el estado de naturaleza hay derecho a todo. Pero acá, donde no hay derecho, donde no hay derecho escrito, donde no hay una ley, digamos,
No hay ilegalidad, justicia e injusticia, ¿no? Acá tenemos esta idea entonces de convencionalismo moral. Los conceptos morales no existen por sí mismos, sino que más bien son un acuerdo, ¿sí? Por tanto, antes del soberano y antes de la ley escrita, no hay bueno ni malo, ni justo ni injusto, ni correcto ni incorrecto, está todo permitido. Acá empezamos con los otros conceptos fundamentales, que era derecho y ley, derecho natural, ley natural, las dos primeras leyes naturales y el pacto o contrato social. ¿Existen derechos en estado de naturaleza? El tipo que haya dicho que no, acá se está refiriendo al derecho escrito. Pero si nosotros entendemos derecho como una libertad de hacer, existe. Existe todo el derecho del mundo, ¿sí? El derecho consiste en la libertad de hacer o omitir, mientras que la ley determina o obliga a una de estas cosas. Así, la ley y el derecho difieren tanto como obligación y libertad, que son incompatibles cuando se refieren a una misma materia, ¿no? Vamos acá entonces con derecho, libertad de hacer o omitir, ley determina o obliga a hacer o omitir. ¿Existe derecho en el estado de naturaleza? Sí. Vamos a ver por qué. El derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman ius naturales, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, ¿sí? Para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. Y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr este fin. Ya tenemos acá que para Hobbes existiría un derecho natural, que sería la libertad de utilizar mi poder como yo quiera para conservar mi vida como yo quiera. Si yo considero necesario que para conservarme vivo tengo que matarlo a todos ustedes, yo tengo el derecho de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza no hay ninguna ley, ¿no? Y yo tengo el derecho de proteger mi vida como yo más quiera. Recordemos que para Hobbes, como dijimos anteriormente, lo más racional en estado de naturaleza, que es un estado de guerra, es la anticipación. Es decir, si yo sé que los demás son iguales a mí, que quieren lo mismo que yo, que tienen la misma fuerza e inteligencia que yo, lo más racional, si es que yo tengo sospechas de que quieren venir a robarme o matarme, lo más racional es que yo me anticipe, ¿sí? Es decir, que yo ataque primero, ¿sí? O que yo haga, por así decirlo, una carrera armamentística, digamos, para protegerme, ¿sí? Es decir, si yo considero que es necesario para mi vida deshacerme de mi enemigo, yo tengo el derecho a hacerlo, ¿sí? Ese es el derecho de naturaleza. Yo puedo usar mi poder como quiera para conservarme vivo, ¿no? Y como lo necesario para conservarme vivo, lo decido yo. De eso se sigue que yo tengo derecho prácticamente, en vista de conservar mi vida, a cualquier cosa. Porque eventualmente yo puedo considerar que para conservarme vivo necesito esto, esto y lo otro, digamos. Prácticamente puedo considerar que cualquier acción es necesaria para conservarme vivo. Depende de mí, ¿no? Vamos a ver con esto. Cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo cual pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su vida. O sea, mi derecho natural es prácticamente ilimitado, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser usada de instrumento para proteger mi vida, como dice acá. Cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su propia vida. De aquí se sigue que en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Acá de nuevo se sigue esto del estado de guerra y de la anticipación. Si yo considero que lo necesario para conservarme con vida es matar a todos mis enemigos, ¿sí? Yo puedo ir y cortarle las piernas, no sé, alguna cosa así. ¿Por qué? Porque el derecho de naturaleza me permite hacer lo que sea necesario para conservarme vivo, ¿no? Y como cada uno está gobernado por su propia razón, cada uno va a decidir lo que es necesario para conservarse vivo. De esto se sigue que yo tengo derecho a prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Que es lo que concluye acá, en el capítulo 14. De aquí se sigue que en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás, ¿no? Acá teníamos el resumen: derecho, libertad de hacer o no hacer. Dado que en estado de naturaleza no hay nadie soberano, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Hombres tienen el instinto de sobrevivir o el temor a morir, por tanto cada uno hará lo que sea necesario para su supervivencia.
Derecho natural es el derecho a hacer lo que cada uno considere necesario para sobrevivir. Como cada uno juzga por sí mismo lo que es necesario para sobrevivir, se sigue que cada uno tiene un potencial derecho a todo en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza choca el derecho a todo de cada individuo con el derecho a todo de todos los demás. Porque claro, es que alguien tiene el derecho a conservarse vivo, lo tienen todos los demás, ¿no? Por tanto, en estado de naturaleza tenemos que cada uno de nosotros tiene derecho a todo. Y cuando todos tienen derecho a todo, es obvio que los derechos van a chocar entre sí, ¿no? Porque si yo, para conservarme vivo, creo que tengo derecho a tal animal o a tal árbol de manzana, lo mismo va a pensar el otro. Y el árbol de manzana se nos va a hacer insuficiente, ¿no? Yo creo que lo necesario para conservarme vivo es matar al otro para que no se coma todas las manzanas, y el otro piensa lo mismo de mí, que debe matarme para comerse él las manzanas, digamos. Vamos a tener que el derecho a todo, de todos los individuos, van a chocar. Entonces tenemos acá un problema. Al parecer todos tienen derecho a todo, y esos derechos chocan. Por tanto, guerra, ¿no? Guerra a partir de que todos tienen demasiado derecho. Acá teníamos esta cita, que es de otro libro que no es de Hobbes, pero es sobre Hobbes, que es de esta misma colección del que salía en el diario, que habían unos súper super buenos, el de Hobbes estaba bueno. Es cierto que fuera de la sociedad civil, cada individuo tiene una libertad completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay leyes. Y la libertad, digamos, yo puedo hacer o no hacer, pero no puede gozar de ella. Paradójicamente, según Hobbes, solo con la propia libertad recortada se puede disfrutar el máximo grado de libertad posible. Recordemos que un derecho es la libertad de hacer o no hacer, ¿sí? El derecho es libertad, ¿sí? Como hay demasiado derecho, hay demasiada libertad. Pero como todos tienen exageradamente la misma cantidad de libertad, no podemos nosotros disfrutar de la libertad. ¿Por qué? Porque vamos a andar con miedo de que el otro no vaya a usar su libertad para quitarnos la vida o quitarnos las cosas. Por tanto, dice Hobbes, solo con la propia libertad recortada, es decir, deshaciéndonos de los derechos, de algunos derechos, porque recordemos que un derecho es libertad de hacer o no hacer. Entonces, recortar la libertad significa recortar los derechos. Solamente con la libertad recortada se puede disfrutar el máximo grado de libertad posible. Es decir, solamente desprendiéndonos de algunos derechos que tenemos nosotros en estado de naturaleza, podemos disfrutar realmente de nuestra libertad. Si no, no. Vamos a andar con miedo. Acá aparecía el asunto de la ley natural. Así como existen pasiones que llevan a los hombres a la guerra, también existen pasiones que inclinan a los hombres a la paz, que eran las siguientes: temor a una muerte violenta, deseo de cosas para vida confortable, esperanza de obtener cosas mediante el trabajo. Y a partir de estas pasiones, la razón va a formular leyes naturales, ¿sí? ¿Qué cosa es una ley natural? Es un precepto o norma general establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Es decir, hay algunas pasiones que nos impulsan a nosotros a buscar la paz, y a partir de esas pasiones que nosotros sentimos, nuestra razón va a formular algunas reglas necesarias para conservarnos vivos. Y esas reglas necesarias que formula la razón en base a las pasiones, que nos dicen qué tenemos que hacer para conservarnos vivos, Hobbes le llama ley de la naturaleza o ley natural. De nuevo, es un precepto establecido por la razón, en virtud del cual se prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien al revés, omitir aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Entonces acá viene la primera ley de la naturaleza. Cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrlo. Y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra, ¿sí? Es decir, si yo me quiero conservar con vida, la razón me dice que me debo esforzar por la paz mientras pueda. Pero si no puedo, digamos, si es imposible la paz, debo usar todas las ventajas de la guerra. Y acá teníamos las cuatro situaciones posibles con las cuales yo me podía encontrar. Por ejemplo, todos buscan la paz. Si yo hago la paz,
me puedo conservar y vivo. Si yo hago la guerra, mientras todos buscan la paz, los demás me van a destruir a mí. Entonces me autodestruyo. Si es que nadie busca la paz y yo hago la paz, yo me autodestruyo. Porque si nadie está interesado en hacer la paz y yo no ataco a nadie, me van a matar a mí. Pero si nadie busca la paz y yo hago la guerra, me puedo conservar, ¿no? Entonces, de nuevo, esta primera ley de la naturaleza me mandaría a que yo haga la paz mientras pueda, o sea, me manda a que yo busque la paz mientras todos busquen la paz, pero si nadie busca la paz, me manda que haga la guerra, digamos. ¿Sí? De esta manera me puedo conservar vivo un poco más. Acá teníamos nuevamente el resumen. En estado de naturaleza todos tienen derecho a todo. Existen, según Hobbes, pasiones que me inclinan hacia la paz. Estas pasiones son temor a la muerte violenta, deseo de cosas para una vida confortable, esperanza de obtener cosas mediante el trabajo. Recordemos nuevamente el plano del contexto de Hobbes, que el tipo vivió en una guerra civil, que tuvo que andar de refugiado, digamos, tuvo que ir a vivirse a Francia. Entonces, seguramente estas son cosas que sentía él, digamos, en la guerra civil que le tocó a su país. Seguramente él tenía miedo a la muerte violenta, seguramente él deseaba cosas para una vida confortable, seguramente él también deseaba la esperanza, él y sus compatriotas tenían la esperanza también de obtener cosas mediante el trabajo, porque imagínense en un estado de guerra, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a obtener cosas mediante el trabajo? Si puede venir cualquiera y robármela, digamos. Es como lo que pasaba un poco en esa serie Game of Thrones, ¿no? Cuando mostraban ahí a los granjeros, ¿no? Cosechando cosas, y de repente llegaban hordas de gente y les quitaban todo y los decapitaban, digamos. ¿Para qué me voy a esforzar por trabajar si me lo van a quitar todo igual? Entonces, seguramente la gente que está en una guerra civil tienen el temor a la muerte violenta, tienen el deseo de cosas para una vida confortable, pero no hay cosas. Tienen la esperanza de obtener cosas mediante el trabajo, pero bueno, si no hay autoridad para hacer respetar la ley, esa esperanza es solamente una esperanza, ¿no? A partir de estas pasiones, la razón formula leyes naturales que debo seguir si es que quiero conservarme. La primera ley natural manda que, si se puede, busque la paz, si no, que use todo mi derecho natural para hacer la guerra. Y acá teníamos esta otra ley natural, que uno acceda si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho a todas las cosas, de satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo. O sea, teníamos en Hobbes el problema es que habían demasiados derechos en estado de naturaleza, y un derecho es una libertad de hacer o no hacer. Entonces, en vista de mantenerme vivo, yo debería, si es que los demás quieren también, si es que los demás aceptan también, y si es que los demás lo hacen también, yo debería entregar, ¿sí? A renunciar, como dice acá, debería entregar este derecho a todas las cosas. Y debería yo quedarme tranquilo con la misma libertad con la que van a quedar los demás también. De acá, esta otra ley natural me manda a que yo entregue o renuncie a mi derecho a todas las cosas. Porque de esa forma limito mi libertad. Y me contento con la misma libertad con la cual quedan los demás. ¿Sí? Porque el problema, decíamos, en estado de naturaleza, es que todos tienen derecho a todo. Los derechos chocan por tanto hay guerra. Entonces la solución que se le ocurre a Hobbes es que cada uno de nosotros renuncie a parte de sus derechos, ¿no? Y de esta manera como a través del pacto o contrato, que es una mutua transferencia de derechos, se va a llegar al soberano, digamos, ¿sí? Y acá está el resumen de eso. Estado de naturaleza, estado de guerra. En estado de guerra siempre está en peligro la vida. Tampoco se vive una vida confortable porque no hay propiedad, ¿sí? Estas situaciones se deben a que en el estado de naturaleza todos tienen derecho a todo, que es el derecho natural, que decíamos que era el derecho, y cada uno tiene que conservar su vida de la forma que mejor le parezca. Y como en estado de naturaleza cada uno es gobernado por su propia razón, eso puede ser eventualmente cualquier cosa. Hobbes propone que algunas pasiones llevan a la razón a formular leyes. La primera nos llama, si es posible, a la paz. La segunda, a renunciar, de ser posible, al derecho ilimitado.
Hobbes no solo llama a renunciar al derecho a todo, sino a transferirlo a una persona o conjunto de personas. La mutua transferencia de derechos se llama pacto o contrato. Así, para Hobbes, la sociedad civil y el Estado nacen de un pacto o contrato social, donde cada individuo transfiere su derecho natural al soberano con el fin de conservar su vida. Y así es como nace el Estado moderno. Por eso se suele decir que Hobbes es el tipo que inventa el Estado moderno. El fin del Estado moderno es para Hobbes la seguridad y la conservación de la vida. Por eso mismo, decíamos que el Estado moderno tiene el monopolio de la fuerza. ¿Por qué? Porque todos nosotros leemos hipotéticamente, acá en el experimento mental del pacto y el estado de naturaleza, transferido nuestros derechos. ¿Sí? Nosotros quedamos sin los derechos a todo y el Estado o soberano queda con derecho todavía a todo. Digamos. Ahora acá en Hobbes hay un detalle, que el pacto o contrato, cada individuo hace el pacto o contrato con los demás individuos y no con el soberano. El soberano queda por fuera del pacto. Por esa misma razón el soberano no le debe nada a nadie. El pacto social en Hobbes es un pacto que se hace entre cada individuo con los demás individuos, pero el pacto no se hace entre los individuos y el soberano. El soberano queda fuera del pacto. Al soberano simplemente le llegan los derechos. ¿Sí? Por eso es que el soberano no puede romper ningún pacto. Por eso es que el soberano no puede ser injusto. Porque el soberano no ha pactado nada. Uno solamente puede ser injusto cuando uno ha hecho un pacto y uno lo rompe. Pero el soberano, como no ha pactado nada, no puede ser injusto. ¿No? Nuevamente, el pacto social en Hobbes es un pacto entre un individuo y otro. Es un pacto entre individuos. El soberano queda fuera del pacto. El soberano no hace un pacto con nadie. El soberano simplemente recibe, ¿no? Por esta razón es que el soberano no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque el soberano no ha hecho ningún pacto. O sea, no puede romper ningún pacto. Y como la injusticia sería romper un pacto, y el soberano no ha hecho ningún pacto, se sigue que el soberano no puede ser injusto, ¿no? Hasta acá entonces teníamos el resumen de Hobbes. Acá teníamos la imagen de la portada del Leviatán que Hobbes mandó a hacer personalmente, en donde vemos, ¿no?, el cuerpo del soberano, representado acá en el dibujo, parece como el anime de los titanes, ¿no? Tenemos que el cuerpo del soberano, ¿sí?, que representa el poder, ¿no?, acá con la espada, y con alguna otra cosa rara, ¿no? El cuerpo del soberano, o el poder del soberano, está compuesto de todos los derechos de la gente, ¿no? Acá este cuerpo está compuesto de cuerpos más pequeños, que son el cuerpo de los súbditos, que hicieron el pacto para constituirlo, ¿no? Entonces acá tenemos el asunto, de nuevo, en contra del derecho divino de los reyes, que la legitimación del poder, o el origen del poder político en Hobbes, no cae desde el cielo a la tierra. El poder no es una cosa divina, sino que más bien el poder surge desde abajo hacia arriba. El poder parte de los individuos que pactan y constituyen al soberano. El poder parte desde abajo, no desde arriba, ¿no? Ahí teníamos entonces el resumen de Hobbes. Teníamos acá el derecho intransferible también, que era el derecho a conservar la vida. ¿Por qué razón? Vamos a leer acá esto último. Cuando alguien transfiere su derecho o renuncia a él, lo hace en consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido transferido. O sea, uno hace contratos, uno pacta cosas o uno transfiere su derecho para lograr alguna ventaja, alguna ganancia. Los individuos en estado de naturaleza pactan y constituyen al soberano de manera de poder conservar mejor su vida y de tener propiedad, ¿no? Cada vez que yo transfiero un derecho, lo hago por consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido transferido o por algún otro bien que de ello espera, ¿sí? Trátese en efecto de un acto voluntario y objeto de los actos voluntarios de cualquier hombre es algún bien para sí mismo. Existen así ciertos derechos que nadie puede atribuirse a haberlos abandonado o transferido por medio de palabras u otros signos. En primer término, por ejemplo, un hombre no puede renunciar al derecho de resistir a que él le asalta por la fuerza para arrancarle la vida, ya que es incomprensible que de ello pueda derivarse bien alguno para el interesado, ¿sí? O sea, yo los derechos los transfiero para lograr algo a cambio, ¿no? Pero yo de transferir mi derecho a conservarme vivo, no podría obtener nada a cambio. O sea, sería un sinsentido, digamos.
Y en el caso del pacto social que constituye el soberano, ese pacto se hace o lo hacen los individuos para resguardar su vida y para salir del estado de naturaleza, ¿no? Por tanto, el soberano no me podría mandar a mí a quitarme la vida a mí mismo, por ejemplo. O no podría venir y matarme porque sí. ¿Qué razón? Porque, en primer lugar, el pacto se hizo para conservarme vivo, ¿no? O sea, sería un sinsentido que el soberano, que fue hecho para poder conservarme vivo de manera mejor, digamos, me mande a matar o haga que yo me mate, digamos. Por tanto, ese es un derecho irrenunciable, el derecho a conservar mi vida. No se sigue nada bueno de ceder mi derecho a conservarme vivo. Y también sería un contrasentido, sería una contradicción que el soberano puesto para poder mantenerme vivo de mejor manera me mande a quitar la vida a mí, ¿no? O haga que yo mismo me mate, ¿no? Entonces el derecho intransferible para Hobbes sería el derecho a conservar la vida. Muchos dicen que de esto, este derecho intransferible, es uno de los primeros pasos, ¿no? Para el desarrollo de la teoría de los derechos humanos, por ejemplo. Y serían derechos que son intransferibles, que todos tenemos simplemente por ser humanos, ¿no? Acá Hobbes nos dice que tenemos un derecho que no podemos transferir, que es de nosotros simplemente por el hecho de estar vivos, que es el derecho a conservar la vida, ¿no? Que no podríamos transferirlo nunca. Después de esto venía el trabajo, ¿no? El trabajo que hicimos esa vez. Eso sería entonces el resumen de Hobbes. ¿Algún comentario? ¿Le aburrió mucho? O no sé, algún comentario sobre el pequeño resumen que hicimos ahora. ¿Recordaban estos detalles de Hobbes? Ya estaba más o menos olvidado. ¿Alguien por ahí? ¿Se escucha? ¿O se me fue el internet? A mí se me habían olvidado. Se le habían olvidado, Renato. Perfecto. Recordaron un poco más entonces, ¿no? Alguien me dice que no puede prender el micrófono. No se preocupe. ¿Alguien más? No sé, Sofía Duarte, Sofía Guayo. Tengo Francisca Manríquez también. Tengo a Constanza. Yo lo recordaba a grandes rasgos, dice alguien. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Recordaban como detalle, digamos, entre los conceptos? Los conceptos son como engranes, ¿no? Son como es una máquina que se va moviendo toda al mismo tiempo, en conjunto, ¿no? Cada concepto funciona con otro, al lado de otro y se van como moviendo. Y finalmente una teoría es como un movimiento armónico de conceptos, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Constanza. ¿Constanza recordaba los conceptos de Hobbes? ¿O ya se habían olvidado un poco? ¿O le aburrió mucho volver a Hobbes? Constanza. Aún lo recordaba un poco porque como lo estamos pasando con Locke, Perfecto. entonces igual lo tenía que recordar por alguna razón. Muy aburrido, le aburrió mucho volver a lo mismo, ¿o no tanto? No, fue un mini repaso, por decirlo así. Sí. Un repaso como a toda velocidad, ¿no? Pero igual con Hobbes, digamos, estuvimos harto tiempo. Trabajamos harto Hobbes. Francisca Manrique dice que lo recordaba. Aline lo recordaba a grandes rasgos. Perfecto. Entonces ahí los compañeros, ¿no? Que tienen que hacer la prueba de la tarde, tienen un pequeño repaso también, ¿no? Ojalá haya servido de algo. Nos quedan solamente 4 minutos. No alcanzamos a pasar por Locke y por Marx, que era lo nuevo que viene, pero eso nos viene quizás la siguiente clase. No sé si hacer un repaso de Locke la siguiente clase, creo que sería un exceso, pero hoy también lo vamos a hablar. Y después empezaríamos con este otro. Empezaríamos con algunos conceptos básicos de Karl Marx, o de Carlos Marx también, como se le conoce, ¿sí? Que serían algunos conceptos sobre la mercancía. Así que las cosas tengan valor, que va a ser como una de las preguntas fundamentales que vamos a tratar de resolver, y algunas cuestiones también sobre la mercancía. Vamos a estudiar una parte bien económica de Marx, a ver si entendemos algo de lo que pensaba en esto que nos queda de clase, aunque ya estamos en los descuentos, ¿no? Seguramente no va a ser con la misma intensidad lo que nos queda. Eso sería entonces todo por hoy. No sé, algún comentario antes de finalizar.
Recuerden los que tienen que dar la prueba, que es hoy, de 3 a 4, creo, pero les mandé la invitación. Tienen también el horario. Voy a estar yo ahí solucionando las dudas y todo eso. Eso sería. También les mandé la invitación a los que deben la prueba de plan común, ¿no? Que va a ser este viernes, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy. No sé, ¿aprendieron algo nuevo? ¿Recordaron algo nuevo? ¿O vieron a Hobbes de una manera nueva? ¿O exactamente lo mismo? ¿Un comentario para finalizar? Un comentario y finalizamos. Le vamos a preguntar a Isidora. Isidora, Dígame. un comentario para finalizar. Em, ¿Qué hicimos hoy? Repasamos sobre Hobbes. Perfecto. ¿Puedo recordar un poco más los conceptos de Hobbes? ¿Se habían Sí. olvidado ya o no tanto? No tanto. ¿Te aburrió mucho la clase de hoy o no? Diga la verdad, diga la Un verdad. poco. Un poco, dice, sí. Es mutuo, digamos, es mutuo. Sí, hemos estado hablando de Hobbes, yo creo, mucho tiempo. Sobre todo de Locke también. Eso sería entonces todo por hoy. Solamente hicimos un repaso y la próxima clase del jueves empezaríamos ya con Marx y nos salimos de Hobbes y de Locke. Aunque vamos a estar igual constantemente incluyéndolo en algunos comentarios, ¿no? Es la gracia de aprender. Uno puede relacionar cosas con otras. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la tarde con los que tienen que dar la prueba recuperativa. Se pueden retirar, que estén muy bien. Nos vemos el día jueves. Chao, profe. Chao, bro. Chao, que estén bien. Chao, profe. Ya, profe. Chao.